Saúl Castro vive en Puerto Boyacá, cuna de las autodefensas y zona refugio de Pablo Escobar en la hacienda Nápoles. Un poeta de 78 años que anduvo con los más temidos narcos de la época y compuso poemas y música a su favor. Castro dice que su arma predilecta fue el bolígrafo, con que escribió versos antisubversivos y coplas pegajosas del mensaje de los llamados extraditables. José Monsalve escuchó las canciones de la guerra que desató Pablo Escobar 30 años después de su muerte. Se buscan, no los van a hallar, pues los colombianos no denunciarán. Los buscan en Bogotá, en Cali y en Medellín, en Pereira, en Boyacá y hasta en los llanos sin fin. Se buscan, para hacerlos matar. Saúl Castro Zuloaga tiene un título que nadie más y no le avergüenza. Fue el poeta de los extraditables. Esto se llegó a considerar como la capital antisubversiva de Colombia, Puerto Boyacá. Incluso tuvo un aviso allí colmado que decía Puerto Boyacá, tierra de paz y progreso, tierra antisubversiva de Colombia. Eso lo escribí yo y sale en uno de mis libros. Desde Puerto Boyacá, en el corazón del Magdalena Medio y de las autodefensas, reivindica que de su pluma salió esta frase con que este pueblo ardiente se declaró antiguerrillero por allá en los temidos años 90. Hasta este momento considero que no han podido regresar los de la guerrilla acá, pero no les debe faltar la ganita de volver. Nos tenemos que renovar. Se están cumpliendo 30 años de la muerte de Pablo Escobar y don Saúl, quien lo conoció y batalló a su favor, hizo parte de esa leyenda tóxica, pero no traqueteando o como gatillero del capo. No, lo suyo fue perpetrar versos. ¿Eso es a Puerto Boyacá? Aquí no te va a matar un maldito bandolero. Aquí no te va a matar un maldito bandolero. Aquí la distancia es poca para que en el río te embarque. Pablo, claro, fuimos amigos directamente, sí. Saúl nació en el corregimiento del Jordán, en Antioquia, hace casi 80 años y asegura que conoció a Pablo Escobar y a su familia cuando este aún no era el capo, sino apenas un muchachito que vendía aguacates para ayudar a la familia. A Pablo lo conocí en Abejorral, Antioquia, porque el papá de él tenía una finquita por La Ceja, es linda. La mamá de Pablo era profesora ahí. ¿Y usted alguna vez trató directamente con Pablo Escobar? Una vez no, muchas veces. Y más que todo, cuando venía el Pirri, el hermano de la Medellín, le gustaba mucho que yo anduviera con el hermano a llevarlo a almorzar por allá a Envigado, todos esos restaurantes, y en fin. Maldito recuerdo, déjame tranquilo. Desde muy joven y sin más educación que el bachillerato, Saúl sintió que lo suyo era poner a cantar las palabras. Lo que baja de la sierra se convierte en nueva vida y aunque nos cause una herida, la tierra se vuelve tierra. Hizo unos pinitos en Medellín en una emisora en donde de madrugada y en vivo le permitían leer sus versos. Muchas gracias a ustedes por haberme escuchado. Después se instaló acá en Puerto Boyacá cuando el amo y señor era el sanguinario Henry Pérez, el padre del paramilitarismo en Colombia y con quien Saúl hizo clic. ¿No usaba uniforme? No, yo el arma mía era el lapicero de escribir en contra de la guerrilla en todo momento, siempre. Escribir poemas en contra de la guerrilla. Saúl anda por el pueblo con un viejo portafolio donde guarda centenares de papeles corroídos con poemas de su cosecha. Pero es que esto está todo desorganizado ya. Entre el despelote de papeles también hay 2 libros suyos por los que saca pecho. ¿Y este es usted? Claro. Uno lo tituló Antología de la Poesía Antisubversiva en Colombia y el otro 100 poemas y una pluma. ¿Quién financiaba esos libros, la publicación de esos libros? Henry de Jesús Pérez Morales. Saúl, ¿y usted por qué hace poesía antisubversiva? Porque soy definitivamente una persona enemiga del secuestro y la extorsión. Saúl asegura que aunque se sentía identificado con el pensamiento de derecha, fue a raíz del secuestro de su hijo de 5 años a mediados de los 90 que se volvió radical.
Primero me pidieron 1 millón de pesos, después me pidieron 2, después me pidieron 5, ya después fueron 500. ¿500 millones? Sí, y aquí no hay plata para ningún hijo de puta, aquí lo que hay es bala para todo el que tenga que ver con esto. Y entonces ya, pues me equipé bien con buenas armas, alquilé 20 Toyotas a Rentecar, 7 para el ejército, 7 para la policía y 6 para los bandidos de Pablo, que con 7 con la mía, eran otros 21 camionetas caminando por todo Medellín buscando a ese niño por todos lados. De esa historia no tiene sino recuerdos amargos. Su pequeño hijo apareció muerto y Saúl fue detenido por haber pretendido hacer justicia por mano propia con lo del escuadrón antisecuestro aquel. El poeta es un tipo con un pasado poco presentable. Ocurrió que cogimos a los secuestradores, se los entregamos al coronel Herman Torres en el batallón Girardot, entonces ya me mandaron fue a detener a mí, me fui para México. Y desde México pasé a Estados Unidos, después pasé a España. Ya. Quedó en la inmunda y decidió irse del país por un tiempo. En Miami, sus amigos narcos le pusieron una chapa al estilo Los Soprano. Se llamaría Tony Lan. Yo fui a Estados Unidos a trabajar con un amigo que tenía aquí. Él me dijo que tenía que trabajar con un hombre que era Tony Ladd. Pero al regresar a Puerto Boyacá y presentarse pasado de kilos ante Henry Pérez, alias El Máximo, este dijo que cuál Tony Lan, que más bien era tonelada, y así se quedó. Henry fue el que allá dijo que yo me decía la tonelada y así me llamaban, así me decían. Y más gente me conoce como Tonelada que como Saúl Castro. Pero los más afilados versos antisubversivos de este poeta de la oscuridad no fueron inmortalizados en sus libros, sino en un par de discos cuasi clandestinos. El periodista y experto en música Jaime Andrés Monsalve es quien más ha investigado el tema y atesora 2 ejemplares de esos vinilos que hoy son casi imposible de conseguir. El disco de Los Extraditables era como una especie de secreto a voces que se movía en el mundo de los coleccionistas del vinilo y de los melómanos en general. Trae los temas Dialogando y Los Extraditables. Este es el codiciado disco de 7 pulgadas que vio la luz en 1990 con tipografía panfletaria y de 45 revoluciones por minuto. Adivinen quién lo hizo. Es parte, digamos, de ese acervo de lo popular que dejó increíblemente todo el tema de la extradición. Aparece en las comunas nororientales de Medellín y en un amplio sector también de las poblaciones del Magdalena Medio. Justo cuando uno ve el disco, aparentemente lo que hace es identificarlo con la iconografía que había en ese entonces también muy importante del metal medallo o del punk medallo, es decir, de estos géneros marginales que estaban surgiendo también allá en las comunas. Entonces, cuando uno veía la portada, se imaginaba que podía ser un disco de metal más, y quién lo creyera. Es un trabajo con 2 cumbias muy bien tocadas, muy bien ensambladas por una agrupación llamada Orquesta Clamores Nacionales. Es lo único que existe de una agrupación llamada de esa manera tan particular. El disco tiene 2 canciones. Por el lado A, un paseo intimidante y pegajoso con versos al presidente Virgilio Barco, instándolo a que se olvide de la extradición. Se trata básicamente de una canción que buscaba poner a bailar a los simpatizantes, ablandar al gobierno y amedrentar a los sapos. Me parece que lo logra perfectamente. Dialogando, la patria se va a arreglar. El otro tema en el lado B se titula Dialogando y es una cumbia con versos menos severos. El vinilo tiene la ilustración de 2 manos atadas y la famosa máxima de los narcos de la época. Preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en el extranjero. Esto de la extradición es un horrendo pecado. Si usted viera aprender eso aquí en una fiesta en Puerto Boyacá, para que vean. Todos los diciembres, eso es lo que se escucha aquí. El libro El ruido y las nueces de Monsalve, con historias asombrosas de la música colombiana, cuenta detalles de la orquesta Clamores Nacionales creada por Castro para ejecutar los temas con los mensajes de los extraditables. Empiezan a citar a Virgilio Barco y a otros personajes de la vida nacional, conminándolos directamente. Doctor Virgilio, dialogue para esta guerra acabar.
¿Y en este disco se sabe quién canta? No hay ninguna información sobre los músicos. Saúl cuenta sin pelos en la lengua que todo, desde los instrumentos hasta sus honorarios de creador musical, lo pagaron los narcos y paras. ¿Y la orquesta tocaba acá? Acá en el parque. ¿Cómo era la orquesta? ¿Cuántos músicos? Cuénteme cómo estaba. Por ahí como conformada. unos 15 o 16. Era todo, con trompetas, saxofón. ¿Costosos? Muy costosos. Ahí hubo una tuba. La tuba valió 25 millones de pesos, la mera tuba. En esa época muchísima plata. Muchísima plata. Es previa al boom de los narcocorridos mexicanos. Así En es. realidad, Lo más sorprendente es que la picaresca de Tonelada antecedió al fenómeno musical de los narcocorridos y a la literatura sicarial que después apareció para quedarse. esta pieza es realmente pionera de eso que después nos llegaría en clave de corrido mexicano adaptado a la colombiana. En este caso eran cumbias lo que se grabó en ese primer disco, que realmente sí es un disco pionero en ese sentido. De hecho, el disco Los Extraditables fue antecedido por otra obra en formato LP titulada Son del Magdalena Medio. Y el disco pues tiene estas canciones dedicadas al Magdalena Medio en general, con estas entradas muy interesantes de ciertos aleccionamientos del pensamiento de derecha. Dice, poemas y melodía gracias a la vena inspirada de Saúl Castro Zuluaga. Sí, señor, nuestro protagonista entonces se lanza al mundo discográfico con este trabajo en particular, que era muy rotado en las emisoras del Magdalena Medio. Y los discos no tienen ningún tipo de registro, digamos, de casa disquera, era producción independiente, cero código de barras o algo parecido, ningún número de catálogo, con lo cual uno piensa que eran discos que básicamente se repartían entre la población y en las emisoras comunitarias. Cuando Pablo Escobar, siendo ya el capo de capos, entró en guerra a muerte con Henry Pérez, el poeta la vio negra. El jefe paramilitar lo mandó llamar. Tonelada creyó que ese sería su último día, y casi. Me dijo, Tonelada, yo no sirvo para ser falso con ningún hijo de puta. Y usted ha sido visto andando aquí con gente de Pablo en Puerto Boyacá. Y le dije, no, usted sabe que Pablo es amigo mío desde hace muchos años. Usted lo sabe muy bien, pero yo, primero está mi patrono, que es usted. Y mi amigo es Pablo. Pero yo ando con mi patrono porque estoy trabajando con usted. ¿Qué dijo él? Que me quedara en la casa hasta nueva orden. La nueva orden llegó cuando Tonelada tenía 7 meses guardado en su casa hasta que Henry Pérez hizo las averiguaciones para confirmar su lealtad. El alcalde de acá, Lo mataron. Sí, lo mataron. Lo estábamos velando y entonces yo llegué allá y eché el poema. Pasé yo donde Henry, señor, y mi hijo vuelve a tener mi confianza. Pero la guerra arreció. Los narcos empezaron a eliminarse. Rodríguez Gacha, estuve en Doradal desayunando con él, con la señora y con Henry Pérez. Nos vinimos cuando al ratico es que habían matado al mexicano, que lo habían matado allá. Y después cayó el máximo. Desde el primer momento Tonelada supo quién asesinó a su jefe. A Henry lo mató Pablo, indudablemente. Y el 2 de diciembre del 93, hace 30 años, el propio Pablo Escobar fue abatido en un tejado en Medellín. Me persiguen sin piedad, dicen soy malo, porque a mi tierra liberé de la guerrilla. Saúl no deja de componer y a pesar del continuo rastro de sangre y terror que dejan narcos y paras, el arrepentimiento no le asoma. Prefiero muerto a preso verme convertido. Sobrevive del rebusque. Acá todos lo conocen, pero alguien ajeno difícilmente supone que sea un poeta. Un poeta muy especial, ¿no? El poeta de las autodefensas. Tal vez aquello de lanzar versos como balas no sirvió y eso no le mortifica. Sabe que su tiempo ya pasó, pero confía en que algunas de sus canciones queden. Su obra resonará, aunque pocos recuerden quién fue aquel poetastro. Así que además de un par de hipopótamos, que ahora son más de 200 y que están trastocando el ecosistema del Magdalena Medio, Pablo Escobar, a través de don Saúl Castro, dejó un puñado de canciones que desprevenidamente todavía prenden cualquier parranda. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.